Hola Marcelo, justo. ¿Cómo anda Marcelo? Bien, ¿cómo es tu primer nombre? Sí, soy un chico joven que le estaba por decir eso, pero bueno, la verdad un lujo tenerlo a usted. Y nada, tenía, mi respeto, mi respeto hacia usted y nada, y a todos los combatientes de Malvinas. Le mando un abrazo enorme. Ah, lo Eh, mismo para vos. la verdad, no sé qué decir. Igual, bueno, y nada, a mí, para leer una breve descripción y arrancamos con las preguntas que tengo para usted sobre Dale. Malvinas y todo eso. Eh, a mí, o sea, yo sigo mucho la causa Malvina, me interesa mucho y nada, quería decirle esto, ¿no? Que, o sea, me interesa mucho y nada, por eso hace tiempo estaba buscando así entrevistar a, o sea, un combatiente de Malvinas y nada, la verdad un lujo tenerlo a usted. Y nada, mi respeto hacia usted, ¿no? Por eso, por, por pelear por nuestro país, por nuestro pueblo y nada. Pero bueno, arrancamos con la pregunta, Marcelo, ¿qué le parece? Dale, sí, Dale. sí. Para mí es un gusto charlar con vos. Sí, 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 un chico joven, pero bueno, arrancamos con las preguntas. Dale. Sí, sí. ¿Qué sintió o qué sensación sintió usted al combatir en Malvina? ¿Qué sintió usted al combatir? Bueno, a ver, eh, este, la guerra aunque vos no creas, la mayor parte del tiempo es de espera, es de resistencia, ¿no? Los momentos del combate directo, eh, digamos, son cortos en tiempo, digo, por más que digamos que hay combate que se extendieron a 3 horas y media, que no es corto, pero la mayor parte del tiempo es aguantar, es resistir, ¿no? Es, a veces hasta matar el tiempo. Igual en el caso particular de lo que le tocó vivir a mis soldados, a mi sección, a mi fracción, no tuvimos como otros tanto tiempo de espera porque estuvimos de un lado para el otro y siempre estábamos haciendo algo. Pero en el momento, supongo que es lo que vos me querés preguntar, en el Sí, momento del combate, bueno, a ver, se liberan las tensiones, porque, digamos, cuando, por ejemplo, estás sometido a fuego de artillería, y bueno, uno lo único que hace es aguantar y esperar que no le caiga la bomba encima, y digamos, y tiene miedo, ¿no? Entonces, cuando llega el momento del combate directo, por lo menos lo que a mí me pasó es que vos te enfocás en lo que estás haciendo, te, te enfocás de tal forma, te concentrás de tal forma que, que no, y digamos, no sé cómo decirte, la adrenalina es tal que es como que vos en ese momento no sentís ni la fatiga, ni el cansancio, inclusive el dolor, y bueno, y cuando eso, cuando pasa, y bueno, entonces ahí sí, a veces uno notaba que de golpe empezaba a temblar o, o no sé, es como que es peor el después. En el momento yo lo que yo experimenté es eso, ¿no? Es estar absoluta y completamente enfocado en lo que tenía que hacer y, y nada, y no sé, no te digo que como un autómata, porque tampoco es eso, pero absolutamente concentrado. No, no, en ese momento yo por lo menos no tuve miedo. digamos que cuando estaba en el combate usted, digamos, no sintió miedo nunca a morir, digamos, no sintió ese miedo, digamos. O sí lo tuvo, no sé. No, a ver, ¿eso viene antes o después? ¿No? Entonces sí, uno se plantea varias cosas, ¿no? Primero, además nosotros por lo menos tuvimos la suerte, no sé si decir la suerte, ¿no? Pero digamos, eh, lo que nos tocó vivir a nosotros fue que primero estuvimos mucho tiempo bajo fuego de la artillería naval británica,
Después se le Mm, sumó el fuego de la artillería de campaña británica, las bombas que largaban los Harrier, que eran bombas de 500 o de 1000 libras que hacían unos agujeros en la tierra impresionantes y que, entonces uno es como que llega un momento que te empezás a acostumbrar a eso, ¿no? Por ejemplo, el silbido de los proyectiles de artillería, bueno, al principio uno se tiraba cuerpo a tierra y después decían, ah, bueno, este cae por ahí y, y ni se tiraba cuerpo a tierra. De hecho, el otro día hablando con un compañero mío, me contaba la anécdota de un soldado de él, que no recuerdo ahora el nombre, pero que bueno, que terminó herido porque no daba bola, porque bueno, porque si no caía muy cerca el pepazo de la artillería, ni se agachaba, y bueno, hasta que se comió un esquirlazo, ¿no? mm, Entonces, bueno, y después empieza el combate a los tiros a larga distancia, digamos, o sea, 100 metros, 150 metros, lo que fuera, donde vos en realidad es como que no le estás tirando a una persona, sino que estás tirando a un blanco, le estás tirando al enemigo, a una cosa impersonal. Y bueno, y también ya te da mucho más miedo cuando los proyectiles trasantes, son proyectiles que se usan, nosotros casi todos los combates que tuvimos fueron de noche, y mm. esos son proyectiles que tienen fósforo en la parte de atrás y que vos los ves por ahí, seguro vieron en alguna película. Y bueno, sí, eso te da más miedo que la artillería. Y bueno, y entonces ahí, viste, también después pensás, bueno, si me toca un tiro, bueno, me lo peguen en la cabeza y que me muera rápido, no, que quede tirado, sufriendo. Y bueno, pero en realidad el verdadero miedo o el miedo más, no, lo que te pone más angustia es cuando ya el enemigo está cerca y entonces ya le distinguís los rasgos de la cara. Y bueno, y sobre todo cuando ya te digo, la mayoría de los combates nuestros fue de noche, cuando se ilumina todo por las explosiones, que, a ver, para que ustedes se imaginen como si fuera cuando cae un rayo, ¿no? Una noche oscura y se ve todo, pero es muy constante y vos ves las bayonetas armadas de los fusiles enemigos, ¿no? Entonces ya es como que decís, bueno, ojalá hace un tiro y no que me abran la panza de, con una bayoneta. Pero te vuelvo a Mm, repetir, todas estas dilocubraciones son después del combate y antes de un combate, después de haber tenido uno, ¿no? sí, Eh, tengo. ¿Le puedo hacer la siguiente pregunta o así? sí, por Dale, favor. dale. Dale, sí, sí. Bueno, la siguiente pregunta. En Malvina, ¿cuál era la comida que les daban a usted en Malvina, Marcelo? Bueno, mira, nosotros tuvimos dos tipos de raciones. En la primera parte de la guerra, mi sección estaba aislada en un monte que era el Monte Challenger, y estábamos más o menos a 3 kilómetros, 2,5 kilómetros, pero había que subir el cerro que era muy empinado, donde buscábamos la comida. La comida se cocinaba en las cocinas de campaña, que el principal problema que tuvimos como estábamos allá, que nuestras cocinas estaban preparadas para leña y en Malvinas no había árboles. Entonces se tuvo que modificar ahí, para que se usara gas, y comíamos, bueno, esa fue la parte más difícil al principio, porque teníamos una comida al día, que era un guiso potente, pero era una sola comida al día, con Mm, mucho desgaste físico. Por ejemplo, sobre todo en este caso, no era lo mismo para las otras dos secciones de mi compañía que para mi sección. Nosotros teníamos que bajar a buscar la comida y subirla para el resto. Es más o menos en mi sección, que tenía 3 grupos de tiradores y un grupo apoyo, ¿no? El grupo apoyo, 2 ametralladoras MAC, normalmente 2 lanzacohetes, la mía tenía uno solo, y 3 grupos de tiradores de más o menos 10 hombres cada uno. Entonces lo que hacíamos era, un grupo de tiradores estaba de guardia, por decirlo de una forma, dando seguridad
¿no? En campaña se llama dar seguridad a las posiciones. Con el otro grupo yo patrullaba, porque es donde estábamos nosotros, sacando que en un puente había unos ingenieros que estaban preparados para volar, para destruirlo, hasta Darwin, o sea, en 120 kilómetros no había otra tropa argentina. Así que nosotros patrullábamos con otro grupo. Y el otro grupo bajaba a buscar la comida. Entonces, tenía que bajar y después tenía que subir con el peso, con los cilindros donde venía la comida y subía. Entonces, en ese ritmo que no, digamos que era, al día siguiente se rotaba, ¿no? Y al otro día también. Pero digamos, estábamos constantemente, digamos, el día que más descansaba la gente era el día que estaba de guardia, por decir así, dando seguridad. Pero también porque implicaba estar atento. Entonces, una comida diaria era muy poco, ¿no? Entonces, yo le pedí a mi jefe de compañía que me consiguiera a ver si nos podían llevarme arriba del cerro la comida y que nos preparáramos nosotros la comida porque era muy desgastante, ¿viste? Sí. Y bueno, lo conseguí y bajamos del cerro con la masa de la sección y nos llevamos alimentos para 15 días y al día siguiente, bueno, nos ordenaron irnos de ahí porque, digamos, los ingleses venían avanzando y tuvimos que cerrar el dispositivo y ocupar las posiciones en el Monte Dos Hermanas. Así que cuando nos llenamos de comida, la tuvimos que dejar. En el Monte Dos Hermanas, cuando llegamos, ya cambió el asunto y nos daban raciones de combate. Y las raciones de combate argentinas eran espectaculares, espectaculares. Era una caja que traía dos comidas enlatadas, pero a ver, no era, por ejemplo, qué sé yo, una era, eh, eh, se te venían cuatro hamburguesas, con unos sistemas suizos para calentarlos que eran espectaculares, unas latas de un gel que no se apagaba con nada, que además después sobraba y te servía para calentar la carpa, ¿no? Eh, y ponele, no sé, fideos con carne, la otra, en la misma ración y venía Mm. chocolate, una botellita de whisky, cigarrillos, bueno, caramelos. Los caramelos son importantísimos porque sobre todo a la noche, en las horas de espera, tener el caramelo es una de las cosas que más no, aparte te da, no solo te da azúcar, que necesitas mucho, sino que, digamos, te distrae, ¿no? Bueno, y ya, qué sé yo, y un montón de cosas como, no sé, turrón, así, la verdad que eran espectaculares, nos vino bárbaro, aparte, ya te digo, eran buenísimas, y además aparte traían cartas que la gente escribía, entonces las raciones te traían una o dos cartas, de gente que vos no conocías, pero que bueno, era espectacular, ¿no? No te hacía sentir solo, ¿no? No estábamos tan aislados ahí que era muy bueno. Y Entonces, eso con el digo, tema de las cartas, ¿vale? Una pregunta con el tema de las cartas. ¿Cada sí, cuánto le llevan carta a ustedes, de sus familiares, de su madre, de su padre? ¿Cada cuánto no, le... yo no recibí ninguna, no, a mí me escribieron, pero de las cartas que me escribieron no me llegó ninguna. No, Ah, no, yo nunca recibí carta de mi familia ya. Pese a que me habían escrito, no, toda la familia me escribía. Pues llegaban a Puerto Argentino y bueno, después ir a distribuirlas a primera línea, supongo yo, esto te estoy diciendo que supongo yo que era una tarea media difícil saber dónde estaba cada uno y deben haber quedado ahí en Puerto Argentino. sí, con respecto, volviendo al tema de la comida, quiero decir, hay un mito que anda circulando que no sé si es verdad o no, si usted o sea, me lo puede aclarar, ¿no? Con mucho gusto. Que si era verdad que ustedes, o sea, en Malvinas o otros combatientes que, o sea, que combatían en otra sección o no sé qué, si era verdad que se mantenían a base de mate cocido y pan, ¿es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué opina usted sobre ese mito que se dice? No, bueno, Acá, cuando yo te digo que comíamos de las cocinas de campaña, digamos, yo hablé de una comida porque era la comida. Después sí. nos distribuían mate cocido y también mate cocido con leche, que aparte es muy rico,
Mm, y pan, que era, digamos, como para el desayuno y como para la merienda. Eso era más fácil de transportar. Entonces tuvimos, digamos, pan y eso había. Pero realmente yo hablo de lo que nos pasó a nosotros. Hay gente que la pasó mucho mejor y hay gente que la pasó mucho peor. Por mm, ejemplo, mejor, los que estaban cerca de Puerto Argentino comían en caliente todos los días. Vos imaginate que cuando nosotros estos guisos, yo te digo, los íbamos a buscar al... Esperá que está ladrando mi perra. dale, dale. Este, No pasa disculpa. nada, no pasa nada. Este, cuando nosotros íbamos a buscar, y después de que recorrer 3 kilómetros, 2 kilómetros y medio, la comida, el guiso llegaba helado. Nosotros comíamos helada la comida. Digamos, la comíamos porque teníamos hambre, nada más. Eh, pero sí, el mate y eso, sí, pero no es que vivíamos a pan y mate, no, teníamos una comida regular todos los días, pero ya te digo, con las calorías que se necesitaban, con el frío que hacía y con el desgaste físico que teníamos todo el día patrullando, todo el día en alerta, porque vos no sabías, a ver, cuando nosotros estábamos en el Monte Challenger, los ingleses lo que hicieron fue instalar puestos observatorios de 4 hombres cada uno, que los hizo el servicio, el SAS, ¿no? Los comandos de ellos. Entonces, ese era en ese momento nuestro enemigo. Entonces, digo, no, era insuficiente. Ahora, los que estuvieron en Puerto Argentino y que la comida les llegaba caliente, o la misma gente de mi regimiento que estaba, digamos, donde las posiciones estaban cerca de las cocinas de campaña, no tuvieron el problema que tuve yo. El principal problema de la comida en Malvinas se dio en la otra isla, en la isla Gran Malvina. En Mm, la isla Gran Malvina había dos lugares ocupados. Eh, Bahía Fox, que nosotros, Bahía Fox, donde estaba el Regimiento de Infantería 8, y y Puerto Howard, donde estaba el Regimiento de Infantería 5, que se había rebautizado como Puerto Yapeyú. En Puerto Yapeyú, ellos que quedaron en la otra isla, cuando los ingleses ocupan el estrecho entre ambas islas, se hizo muy difícil llevar los abastecimientos. Bueno, de hecho, se hunden un par de barcos ahí. Uno queda frente a Puerto Howard, con los cuales de Puerto Howard pudieron ir desembarcando abastecimientos, pero en Fox, en Yapeyú, estaba lejos y no tuvieron esa suerte. También hubo un aerolanzamiento con paracaídas de provisiones y llegaron a Puerto Howard, pero no a Yapeyú porque no había condiciones de viento. Entonces hubo varios intentos de cruce, en uno derribaron 3 helicópteros y en otro finalmente pudieron llegar helicópteros que llevaban comida y se llevaban los heridos. Ahora, imagínate que para, no sé, 800 personas lo que puede llevar un helicóptero es muy poco y cuánto tiempo dura. Por lo tanto, en el Regimiento 5, en ese sentido, la pasó muy, muy mal. Después, otra cosa que complementaba la comida eran las ovejas que andaban por ahí. Entonces, hubo unidades que tenían ovejas cerca y que pudieron cazarlas y carnearlas y comer abundante carne, y mm. otros donde estábamos nosotros, donde no había ni una. Entonces, nosotros en 70 días, mis soldados agarraron una sola oveja. Este, o sea que Sí, sí, es muy relativo, ¿no? Pero claro. Mm, sí, sí. Bueno, decime, tengo decime. una. ¿Me escucha Marcelo? Ahí me escucha. Sí, sí, cómo no. Tengo una siguiente pregunta para usted, ¿no? De las varias que tengo, ¿no? Dale, dale. Sí, sí, sí. Bueno, usted, o sea, qué sensación sintió usted al pisar Malvinas y ver la bandera argentina flameando sobre las islas? ¿Qué sensación sintió usted al pisar Malvinas y ver eso, ¿no? O sea, la bandera argentina flameando sobre las islas. Bueno, fue espectacular. Primero te cuento, cuando nosotros cruzamos
el 27 de abril, pensá que el primer ataque fue el 1 de mayo, ¿no? O sea, Claro, el ya primer ataque estaba. inglés fue el 1 de mayo con la Fuerza Aérea, ¿no? Inglesa. Exactamente. Entonces nosotros cruzamos en aviones de Aerolíneas Argentinas sin asientos, ¿no? Íbamos todos en el piso para que entrara más gente y el equipo. Y nada, cuando íbamos en el avión, yo lo que decía es, si nos llegan a pegar un misilazo acá, más vale que muramos rápido, porque la verdad que caer al mar y morir ahí de frío no era divertido. Así que fue una alegría llegar a las islas, digo, ya por el hecho de sentirse seguro, y en aquel momento, bueno, lo que normalmente pasaba, yo creo que espontáneamente, es que cuando bajamos del avión, todo el mundo besaba la tierra. Y era como, a ver, éramos muy jóvenes. Y yo, si te cuento cómo fue aquel momento, o sea, me voy para atrás, era como una aventura, era, digamos, como algo medio real, ¿viste? Era una alegría, era increíble, todo el mundo estaba recontento y todo el mundo se sentía, no sé, que era una, no sé cómo decirlo, ¿no? Era Claro, de pisar emocionante. una tierra que estaba siendo usurpada hace muchos años y pisarla y ver la bandera argentina, o sea, una sensación de felicidad, digamos, le generó a usted saber eso, ¿no? Exacto, Claro. exacto, sí, una emoción tremenda, sí, tal cual. Sí, sí. Bueno, siguiente pregunta. ¿Pudo ver a la Fuerza Aérea atacar algún buque inglés o no llegó a verlo usted? Si No, pudo ver con sí, sus ojos. Ah, nosotros vimos varias acciones de la Fuerza Aérea, eh, pero digamos, la que vimos como si fuera en un estadio de fútbol fue mm, la acción, porque, a ver, te explico, desde los cerros, tanto desde el Harriet como el de Dos Hermanas, se veía perfecto, Bahía Agradable. Se mm, veían a los barcos ingleses cuando estaban desembarcando y vimos el ataque de los Skyhawk fue en aquel momento sí. y vimos cómo ardía el Sir Galahad, el Sir Tristan. Ese hubiera sido un momento oportuno para lanzar lo que en términos militares se llama un ataque de desarticulación, eh, que, que hubiera permitido quizá frenar por varios días el asalto inglés, porque yo estaba muy desorganizado. Bueno, era fabuloso. Nosotros, ya te digo, era como mirarlo como si fuera en la tele, ¿no? Mm, Estábamos todos ahí y era impresionante ver los aviones nuestros, el cielo cubierto de trazantes, de misiles que iban y nuestros pilotos pasando por encima de eso. Nosotros particularmente, porque los derribos, que hay varios ahí, hay patrullas de combate que de cuatro o de tres volvía uno, ¿no? Nosotros no lo vimos eso, o sea, nosotros estábamos en el momento en que los aviones descargaban las bombas sobre los barcos. Fue mm. impresionante. Y cuando termina la tarde de ese día, que ahora no recuerdo exactamente cuál fue, pero no sé, ha sido alrededor del 5 de junio, por ahí, 4 de junio, no estoy seguro. Eh, Apareció un Pucará solito. Claro, el Pucará, frente a los aviones que habíamos visto pasar a reacción a toda velocidad, el Pucará parecía re lento. Y Pero ese ese Pucará Pucará que usted vio, aislado, ¿llegó a atacar algún buque inglés o no? no, el Ah, Pucará atacó las tropas que estaban en tierra, las pero tropas inglesas. Ah, ok, ok. sí, ahí desembarca la Guardia Escocesa y la Guardia Galesa. La que más sufre es la Guardia Galesa ahí. Y ese, yo no lo voy a decir despectivamente, pero ese avioncito, pues también después, viste, pasaban los Harriers y eran otra cosa totalmente diferente, ¿no? Había esa reacción, iban. Y, y, este, y esquivando,
por esa nube de balas que lo buscaba y el tipo atacó y salió sin problemas. No tengo idea cuál fue el piloto, pero nosotros todavía no le podíamos, como yo te decía antes, también uno en el momento del combate uno descarga todo lo que tiene, porque primero recibís y vos no podés contestar. En ese momento, ver a los aviones, que eran los que le podían hacer daño a los ingleses, era espectacular. Y el Mm, valor de esos pilotos, la verdad que contagiaba, ¿no? Admirable lo que hicieron. sí, 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 sí. Bueno, vamos a la siguiente pregunta que, o sea, se la tengo que hacer sí o sí. Dale. Sí, sí. O sea, usted, ¿no? Después de volver de Malvinas, o sea, después de volver de la guerra o de Malvinas, ¿usted tuvo estrés postraumático, Marcelo, o no? Mira, yo nunca me fui a tratar por nada. Mm, Eh, hay, hay gente que la pasó mal. Yo lo que sí te puedo mm, decir, y que supongo que es estrés postraumático, pero nunca lo haré con ningún médico, mm, es que a la vuelta de la guerra, bueno, al tiempo llega el informe del ejército, de las operaciones, que traía un montón de cartografía, el sí. anexo sobre todo. Cuando nosotros estábamos allá, nosotros no dispusimos, a mi nivel de comando, ni siquiera las compañías, ni las secciones ni las compañías. Las únicas cartas topográficas que había estaban en el nivel de la unidad, del regimiento. Entonces, yo me la pasaba horas a la noche, diciendo, bueno, si en vez de haber hecho esto, hubiera hecho esto, si en vez de haber, y entonces por ahí hubiéramos logrado tal cosa. Y fueron, no sé, 2 o 3 años que a mí me costaba muchísimo dormir, pues llegaba, digamos, yo lo que quería era agotarme y quedarme dormido, porque si no, digamos, si estaba descansado, a la noche venía eso de escarbar todo el tiempo, si hubiéramos hecho tal cosa, y bueno, por ahí estaríamos todos muertos, pero hubiéramos ganado, o si en vez de dar tal orden, fulano no hubiera muerto. Bueno, feo, ¿no? Yo creo que eso fue el estrés postraumático. Y a mí lo que me ayudó mucho, bueno, a ver, esto también fue la contención familiar por un lado, y por el otro lado, que yo siempre pensé, ahora ya no lo pienso más porque estoy viejo, pero yo Sí. siempre me seguí preparando para volver. Entonces, para mí todo lo que había sido experiencia de combate era Mm, para aplicar, para enseñar cosas diferentes, para técnicas y procedimientos diferentes de combate, para entrenar a mis soldados mejor. Entonces yo trataba eh, no sé, de encontrarle el sentido y de encauzarlo hacia algo positivo. Entonces, creo que con eso lo superé. Pero sí hubo unos años bastante feos sobre todo de no poder dormir, ¿no? sí, sí. Pero no, por Eh, ejemplo, nunca una cosa, por ejemplo, pero nunca, yo no recuerdo haber tenido sueños, por ejemplo. mm, ah. Sueños me refiero a pesadillas, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro, porque el No, estrés postraumático es cuando tenés pesadilla constante con algo traumático que viviste, algo así funciona el estrés postraumático. Pero bueno, o sea, por lo que usted cuenta, no tuvo, o tuvo muy poquito tiempo y pudo recuperarse y salir adelante, digamos, no tuvo casi, o pudo solucionar el problema ese que le pregunté. Ok, ok. Em, Vamos a la siguiente pregunta, Marcelo, ¿quiere? Como siempre, ¿no? ¿Crees que Argentina pudo haber ganado la guerra o crees que se puede haber ganado la guerra, Marcelo? mira, yo creo que, no, a ver, te voy a dividir tu pregunta en dos. Dale, dale, dale. Eh, la guerra de las Malvinas era una guerra aeronaval, ¿sí? Si Sí. ustedes piensan en lo que estudiaron, o lo que estudiaste en la secundaria o algo, cuando estudiabas la Edad Media y había un castillo y un castillo lo sometían a asedio, ¿no? Lo sitiaban. Y el castillo puede resistir un montón de tiempo, pero en algún momento donde se le va a quedar el agua, la comida, lo que sea, y si no recibe ayuda de afuera, por más que resista, no sé, en la historia están, fíjense, la resistencia de Numancia contra los romanos, hay montones de ejemplos, a la larga se pierde, ¿sí? Esa es la primera premisa. Entonces, una batalla aeronaval
cuando nosotros no teníamos superioridad aérea 2 o 3 minutos, que era el momento que estaban los aviones nuestros sobrevolando, haciendo 600 y pico de kilómetros, ¿no? Con 1, 2, 3 minutos de combustible para estar sobre Malvinas. La Marina, que después de lo del crucero General Belgrano, retira a puerto menos algún submarino que quedó y, digamos, y la aviación naval, era una cuestión de tiempo. No se puede ganar una batalla así. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros podríamos haber hecho? Y yo creo que estuvimos a días de hacerlo. Nosotros podríamos haber llegado a una especie de llamado empate técnico. Los ingleses, cuando el 14 de junio toman Puerto Argentino, estaban en las últimas, ¿sí? Esto es como, no sé, imagínate esos partidos de fútbol que van a alargue y a penales y ya están todos reventados. Los ingleses estaban reventados. Si nosotros, yo creo que si hubiéramos aguantado un par de días más, los ingleses se quedaban sin munición, se quedaban sin abastecimiento, sobre todo por la destrucción de su buque logístico, el Atlantic Conveyor, que los priva a ellos de abastecimiento. Entonces vos, cuando ya no tenés más munición, no tenés más comida, por más macho que seas, digamos, podés aguantar un tiempo más, podés ser muy heroico, pero yo creo que hubiéramos llegado a un impasse, a un empate, por decirlo de alguna forma, que hubiera permitido una solución diferente, ¿sí?, a la derrota. Y creo que estuvimos ahí nomás. A ver, no lo creo yo, lo dicen cuando uno lee Lo las dicen los publicaciones jefes militares británicos. ingleses propios, claro, sí. Ellos mismos lo reconocen, ¿no? O sea, en realidad no es que... Pero uno se daba cuenta que ellos también, ellos hicieron el último esfuerzo. Por supuesto nos ganaron, ¿no? Y con esto no estoy disculpando, no, digamos, no le estoy sacando mérito, pues, a la victoria inglesa. Pero yo creo que si nosotros hubiéramos resistido un par de días, la historia hubiera sido totalmente diferente. No hubiera sido no los hubiéramos derrotado, ¿sí? Pero se hubiera llegado a un alto el fuego de ambas partes y se hubiera podido negociar absolutamente diferente y no a capitular como capitulamos. Sí. Bueno, le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo fue su experiencia de vida en Malvina, Marcelo? Algo así. A ver, la vida en Malvinas. Ya te digo, nosotros estábamos todo el tiempo haciendo algo, o patrullando, así que estábamos, era muy movido. La vida en Malvinas, más que la vida en Malvinas, yo te voy a hablar de la vida en la guerra. La vida en la guerra es una vida muy, muy intensa, porque uno tiene la casi certeza de que en cualquier momento va a morir. Entonces, como sabe que va a morir, empieza a pensar en las cuestiones trascendentes. Se acerca mucho a Dios. Empieza a valorar un montón de cosas. Y lo que más valora es a la gente que tiene al lado. El patriotismo, las convicciones, te llevan a vos hasta el campo de batalla. Eso no hay ninguna duda. Ahora, una vez que vos estás en el campo de batalla, lo que se transforma en fundamental es la familia que se crea con tus camaradas, con el que compartís la pitada del cigarrillo, ese mate que hablábamos hoy, la charla, el que te cuente de sus padres, de su novia, de lo que sea, que esa persona que arriesga la vida para salvar la tuya y la cual vos vas a arriesgar tu vida para salvar a lo de él. Es como que la cosa se hace muy, muy primitiva, muy básica, muy, ¿cómo te puedo explicar? Muy elemental, muy básica. Entonces vos terminás combatiendo por el hombre que tenés al lado, no mostrás miedo para no defraudar al de al lado, por vergüenza. Es el equipo, es ese amor que se produce entre los hombres, esa hermandad, esa camaradería que hace hasta que intercambie los piojos, ¿no? Con el que está ahí, ese sufrimiento. Y como te decía, como es muy,
muy intenso todo, también es intensa la alegría, porque si yo te tengo que ser sincero, nosotros que la mayoría de nosotros éramos todos jóvenes, yo tenía 21 años, mis soldados tendrían 18, 19, tenía uno Mm. solo que tenía 22 años, el más grande era mi encargado de sección, el sargento primero Valdés en aquel momento que tenía 30 años, creo que era el único que estaba casado y tenía hijos, y vivíamos de joda, digo, vivíamos haciendo broma, tomándole el pelo, viste que cada uno en un grupo, no sé, como, no sé, imagínate vos con tus compañeros de la secundaria o con tus compañeros de Claro, fútbol. que uno jode un poquito, sí, sí. Bueno, nosotros nos jodíamos un poquito, vivíamos de joda, tomando el pelo, cargando, este, contando anécdotas, había soldados que eran muy ocurrentes y también, digo, esa es la verdad, ¿no? O sea, la guerra es horror, es muerte, es todo eso, Claro, es barbarie, sí, 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 por pero supuesto. también es eso, ¿no? También nosotros vivimos intensísimamente esos momentos y también los vivimos con mucha alegría, porque digamos, si te dijera otra cosa te estaría mintiendo. Mm. Bueno, ahí le hago, ahí comentos. Le hago la siguiente pregunta. ¿Volvió a Malvinas después de la guerra, usted? Sí, yo pude volver para los 30 años, en una Mm. historia que bastante, que si querés te la cuento porque es Sí, bastante sí, contá, cuente tranquilo, cuente. Me interesa mucho saber. rara. Sí, Sí, sí. bueno, yo había llegado a Malvinas una máquina de fotos que era de mi papá, una Kodak Instamatic, una pieza ahora de museo, y bueno, y saqué fotos así, viste, no sé, como hacer una selfie con toda la sección, cuando estábamos en Comodoro Rivadavia, después sacamos algunas fotos ahí, después ya las últimas fotos son cuando ya salíamos a Uy, Marcelo, patrullar, cuando la se cosa le escucha estaba más lejos, Marcelo. jorobada y después, por Se lo supuesto, escucha no hay más lejos, fotos Marcelo. porque no había tiempo de boludear. Y esa máquina de fotos queda en mi carpita y la encuentra un inglés, se llama Nick Taylor, un comando de infantería marina británica que la encuentra, saca. Ahí está, ahora se lo escucha Sí, bien ahora. no, bueno, perdón, no lo pasé, justo me entró una llamada. No, no, ahora lo escucho bien porque recién lo escuchaba como medio lejos, ahora lo siga contando que lo escucho bien ahora. No, sí, sabes que debe ser porque justo me entró una llamada. Eh, Ah, sí, no, sí. bueno, y él saca una última foto, porque era un rollo 24, se guarda el rollo, tira la máquina. Y bueno, y pasan un montón de años, ¿no? Pasan casi 30 años. Y hay un inglés, que ahora no me acuerdo el nombre, que hace un libro de fotos que se llama Pictures from Far Away, ¿no? Fotos de un lugar lejano, de muy lejos. Y que son fotos donde, por ejemplo, qué sé yo, está el cocinero chino de un barco británico. Se están las fotos del tipo con epígrafes que va contando la historia a través de las fotos, ¿no? Entonces son 2 o 3 hojas de ese tipo y así va. Si un piloto, un submarinista, un paracaidista, un técnico, un médico, un enfermero, bueno, sí. Y al final están las fotos que saca este hombre que encuentra en mi máquina que se llama Nick Taylor. Y las fotos son más o menos como las que había sacado yo, ¿no? Fotos así como tipo selfie, cuando estaban en la isla Ascensión, fotos cuando empiezan a marchar, bueno, fotos ya, y después no más fotos. Y al final de todo el libro están mis fotos. Y entonces el autor del libro hace como una comparación entre las fotos de Nick y las mías, ¿no? Diciendo esto que yo ya les dije recién, ¿no? Primero la foto así tipo selfie, después la foto ya, hasta que no hay más fotos. Y, y pone ahí que Nick no sabe quién era el que aparecía, que era yo, en las fotos que él tenía, que si no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, que si a que a él le gustaría devolver esa foto. Y este libro le llega a un inglés, amigo de un argentino que es
no veterinario, bioquímico de la gendarmería, y el tipo reconoce, porque el que es muy malvinero más o menos se ubica por el enmascaramiento del casco, por el uniforme, de qué unidad puede ser. Y lo llama un compañero mío, hoy coronel mayor ya retirado, Lautaro Jiménez Corbalán, y le dice, Mm, porque él también, a él le requisaron unas fotos y nunca las encontró. Le dice, Lautaro, me parece que aparecieron tus fotos. Se las manda y él enseguida me reconoce a mí. Era un domingo a las 9 de la mañana, no me olvido más. Me llama por teléfono y me dice, tus fotos de Malvinas, tus fotos de Malvinas. Bueno, por estas cosas del mundo actual, no sé cómo es que le hacen llegar mi mail a Nick Taylor y empezamos a hablar. Entonces Nick quería para los 30 años ir a Malvinas y quería ahí devolverme la foto. A mí me salía, la verdad que en ese momento, bueno, y creo que ahora también es carísimo viajar para allá. Exigían, no mm, sé, como que te diga, $6.000, mínimo para ingresar, para saber que vos ya venías con plata, el pasaje. Entonces yo le digo a Nick, mirá, yo lo que puedo hacer es recibirte acá, yo ahí no puedo viajar, no me da el cuero para viajar a Malvinas económicamente. Y bueno, lo interesante de esto, por ahí más allá de estas cosas, es que Nick muy respetuoso, ¿no? El tipo me dice, nosotros como soldados vivimos el mismo infierno, la misma lucha, y yo, más allá del problema de soberanía de nuestros países, bueno, muy respetuoso, yo le contesté, pues yo había trabajado, siendo militar, después, en operaciones militares de paz, con Naciones Unidas, y me tocó trabajar mm, con soldados británicos que la verdad que es increíble el respeto que nos tienen a los argentinos. Y aparte, gente muy profesional, le digo, no, mirá, yo no, nosotros combatimos lealmente uno contra el otro, yo no. Bueno, así que, y en un momento me llaman de un canal de televisión que es ITV inglés, y dicen, mire, a nosotros nos vamos a hacer un documental allá, y si usted acepta tener una entrevista, les pagamos el viaje para que vaya allá. Ah, bueno, dije yo, ¿a quién hay que matar? ¿Viste? Porque vos decís, espectacular. Pero me claro, ponen una sí. condición. Me dice, pero usted no tiene que hablar más con Nick Taylor, así es espontáneo cuando se juntan allá. Bueno, aceptamos eso y estuve 8 días en Malvinas, nos tenían en un hotel separados y lo llevaron a él primero al Cerro Dos Hermanas, este, y además no sé ni dónde metieron las cámaras porque no se veía nada, me dieron un micrófono y me dejaron a mí como 1 kilómetro, yo fui caminando y me encontré con Nick en el lugar donde habíamos combatido, y entonces, y él me regaló un álbum con todas las fotos, y me invitó un whisky porque él dice que había sacado de una de las raciones argentinas un whisky, y entonces me quería devolver la atención del whisky argentino que él se había tomado. Y bueno, hicieron unas notas, qué sé yo, y ellos después, digamos, se fueron a filmar, porque filmaban fauna, qué sé yo, estaban en su trabajo. Así que ahí vino la parte más interesante de la historia, porque con Nick nos quedamos, solos, y entonces a la mañana salíamos del hotel y nos íbamos marchando a los lugares donde combatimos. Así que bueno, ahí nos sacamos, algunas cosas son muy locas. Por ejemplo, yo le sacaba una foto a él, yo no sabía que era él, obviamente, desde mi Sí. posición hasta donde él estaba, y nos sacábamos mutuamente fotos del lugar donde nos tiroteamos, ¿no? Con cosas tan locas como me dice, ¿vos no viste un cohete que te pasó por arriba de la cabeza? Sí. Dice, bueno, él me tenía apuntado con un LOS 72, un lanzacohete descartable, y dice que en el momento que me iba a tirar, los tiros, yo estaba tirando en ese momento con una ametralladora Mac, le pasaron tan Mm, cerca que él instintivamente,
levantó el arma para cubrirse y el tiro salió para arriba. Y bueno, era verdad, ¿no? Esas cosas que aparte a uno le quedan como fotografías, porque después con el paso del tiempo se desdibuja tanto, que a uno le quedan de momentos como fotos, ¿no? Como, pero a veces hay como momentos como que cayeron en el olvido, que a veces reconstituimos, viste, cuando estamos en las reuniones de veteranos de guerra, entonces cada uno se acuerda por ahí de algo, entonces armamos de web, porque pasaron 41 años, no es joda. Y bueno, Sí, sí, y sí. fue muy, para mí muy sanador ir allá. Me parecieron las distancias tremendamente más largas de las que yo recordaba. Aparte, yo conocí Malvinas en primavera, verano, y no sé, vos ibas cerca de la costa y había delfines y estaba todo florecido y había, sí, y cuando nosotros estuvimos era todo gris, lluvia, nieve, vientos de 70 kilómetros por hora con ráfagas de 100, era horrible, ¿no? Y este era como otro lugar. Entonces yo no sé si era por el sol, pero me parecía increíble, increíble, ¿eh? Todo lo que nosotros caminábamos por día, todos los lugares donde íbamos, digo, miércoles, ¿no? Lo fue como que también tomé conciencia no sé, del sacrificio, del esfuerzo, de lo que realmente habíamos hecho, ¿no? Y bueno, y hubo algunas anécdotas interesantes. Por ejemplo, que yo la empecé a contar ahora hace poco, que Nick en un Mm. momento me dice, bueno, Nick, para que sepan quién es Nick Taylor, él cumplió un día antes. Bueno, hay algunas cosas, primero les voy a contar algo más divertido, porque Sí, la, cuente, cuente, cuente. la idea con él era, el primer día que fuimos, era hacer ir desde las posiciones. Él un día anterior él quería buscar la piedra, o la covacha, así, ¿no? Donde había festejado su cumpleaños un día antes del ataque. Entonces, y ese lugar hay una base de la Real Fuerza Aérea Inglesa donde tienen radares. Entonces no nos dejaban Sí, entrar, él invocó su condición de militar inglés, entramos, cuando estábamos por ahí con escolta, vino una nube baja, así como una neblina muy grande, esas cosas, ¿no? Del Atlántico Sur, y iba bueno, yo lo seguía, y los guardias, los escoltas que teníamos nos pierden, y los tipos estaban desesperados, porque había un militar argentino ahí metido en una base secreta de ellos, este, pero que por supuesto no vi nada, ¿no? Pero fue muy gracioso. Y lo que hicimos con Nick fue hacer todo el ataque de los ingleses sobre el Dos Hermanas Sur, que era donde estaban las posiciones de mi sección. Entonces fuimos a los lugares que yo habían estado, cruzamos la línea de partida para el ataque, que era el río Murrell, y fuimos haciendo todo el ataque, digamos, todo como hicieron ellos para atacar. Entonces yo pude ver, digamos, cómo lo vivieron los ingleses. Y bueno, y después cuando estábamos, esto que yo te contaba, en el lugar de las posiciones, ahí también otra cosa que a mí, al verlo de día y tranquilo, nosotros esa noche mantuvimos, durante 3 horas y media, un combate en una parte que tendría entre 50 y 70 metros. Y llegó un momento, yo decía, ¿cómo hicimos para aguantar? Nosotros recibimos el ataque directo de una de las compañías del 45 Comando de Royal Marines, la X, y lo mm, aguantamos, hasta que las otras dos compañías toman el Cerro Dos Hermanas Norte, donde estaban las otras dos secciones de mi compañía, y que, digamos, quedamos como rodeados, aislados. Y en ese momento Nick, que les cuento, Nick, después de eso ingresa al SBS. El SBS, el Special Boat Squadron, es como el elite de la elite. Normalmente se conoce al SAS, pero el SBS es como más que el SAS. Y él combate en Irlanda del Norte, combate en las dos guerras del Golfo, combate en varios tours en Afganistán,
y terminó operando en estas operaciones así medias raras que hacen los británicos en Uzbekistán. Y el tipo, estábamos solos ahí, nos habíamos llevado también, habíamos sacado nuestra sanguchito y qué sé yo, y el tipo ahí me dice una cosa, me dice, ¿qué es lo que les quiero contar? Me dice, mira, yo combatí a lo largo de, digamos, toda mi carrera militar en un montón de lados, pero los únicos soldados que a mí me hicieron sentir miedo y que a los únicos soldados que realmente yo respeto es al soldado argentino. Y él me cuenta a raíz de eso que en un momento los teníamos tan dominados por el fuego, él usaba la palabra inglesa pin down, ¿no? Que ellos ya es como que no querían asomar la cabeza y un sargento, el encargado de sección de él, los saca a patadas del pozo donde estaban, le ordena calar bayonetas y lanzarse de vuelta al ataque. Y bueno, a mí eso no a mí por mí, sino por mis soldados, por los argentinos en general, también me hizo tomar conciencia de cómo lo veían ellos y por qué ellos nos tratan como nos tratan, ¿no? Así que bueno, nada, quería compartir esto con ustedes. Sí, bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la batalla más larga que le tocó a usted combatir en Malvinas? Bueno, esa fue la más larga, fue el combate del 11 al 12 de junio, este ataque que yo les contaba recién. Mm, Fueron, digamos, el ataque con la artillería empieza más o menos a las 10 de la noche, un fuego infernal de artillería, para muchos superior al de otros días. Yo realmente para mí era una noche de bombardeo igual que cualquier otra, pero otros quizá con más percepción que yo dicen que fue peor. Y yo calculo que, no sé, cerca de la medianoche, después de 2 horas de fuego de artillería terrestre y de artillería naval, que después durante el combate la artillería naval deja de tirar porque los argentinos le meten era la fragata Glamorgan, que le meten un misil, este misil Exocet, que estaba preparado para ser disparado de avión o de barco, no me acuerdo, y lo llamaban el sistema de tiro berreta, porque lo hicieron. Todavía los franceses se preguntan cómo hicieron los ingenieros nuestros sobre un Unimog atando con alambres, y le pega al Glamorgan, así que el Glamorgan que nos tiraba los barcos, los cañones de los barcos tiran como si fuera tun, 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 ¿no? Un tiro al lado de otro, diferente que el tiro de la artillería de campaña, donde cada cañón, son muchos cañones, pero cada cañón tira un solo tiro. Este es como si fuera en repetición los cañones de los barcos. Así que, bueno, en algún momento del combate dejamos de recibir el fuego de la artillería naval. Pero, bueno, ahí combatimos, bueno, digo, cerca del, no sé, habrá sido después de la medianoche, empieza el ataque británico y bueno, estuvimos combatiendo, ya te digo, 3 horas y media, este, hasta prácticamente el amanecer, ¿no? O sea, a ver qué pasa. Cuando nosotros quedamos casi rodeados por una especie como de camino de cabras para que se ubiquen en la montaña, yo me quedé con la ametralladora cubriendo el repliegue de mis soldados y nos agrupamos abajo del cerro y bueno, este, ahí viene una patrulla argentina con el subteniente Silva, casi nos tiroteamos entre nosotros y no sabíamos muy bien qué hacer porque si nos quedábamos ahí nos iban a acribillar, no teníamos, digamos, ellos dominando la altura y nosotros abajo, estábamos en un pozo natural. Y bueno, esto también yo siempre lo cuento, que cuando empieza a amanecer, bueno, yo le dije, nos pusimos a rezar el rosario con los soldados, pues yo decía, ¿qué hacemos? O yo había pensado en un momento dar una vuelta al cerro y ver de atacar el puesto comando de ellos, pero la verdad que era una cosa muy, muy temeraria. Y en ese momento, bueno, rezamos el rosario y le pedimos a la Virgen y en ese momento, bueno, empezó a nevar y vino una niebla tremenda,
pero tremenda que no. Ah, ¿nevó en Malvina? ¿Nevó mucho en Malvina o más o No, menos? ¿Nevó no, bastante? yo vi nevar los 2 últimos días, como que te diga, o sea, Ah, los ah, últimos ah, 5 días. ah. Sí, ahí nevó y, y bueno, y no se veía nada, y entonces ahí de las narices los ingleses nos pudimos replegar hasta el batallón de infantería de Manera 5, donde bueno, vamos a pelear la noche del 13 al 14. Este, pero bueno, fue toda una noche de combate. A los tiros con el enemigo delante habrán sido 3 horas, 3 horas y media. Digo que la verdad me parece una barbaridad para la corta distancia que nosotros estábamos en los ingleses. ¿Sí? Si a mí no me lo hubieran dicho ellos, yo hubiera creído que era fruto de mi mente y no real, porque la verdad que fue extraordinario lo que hicimos. Ah, ok, o sea, digamos que usted la batalla más larga que le tocó combatir en Malvinas, o sea, fue del 11 al 12 de junio, ¿no? Como usted Así comentó. es, Del 11 al 12 de junio, ¿no? así es. Exacto. Ah, ok, Sí, ok. después, a Bueno, ver, vamos yo con te la... digo Sí, 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 sí. personalmente, pues después, cuando nosotros estamos en Tumbledown, el ataque a Tumbledown de la Guardia Escocesa es quizás hasta más largo. Lo que pasa es que yo no participé de ese combate con la intensidad que participé del otro. Sí lo hace el subteniente Silva, pues, digamos, yo tendría que haber estado ahí, pues estábamos juntos en la parte más arriba del cerro donde estaba el teniente de corbeta Vázquez, pero unas 2 horas antes del ataque, había otra sección de la compañía B, mi compañía de la C, que se repliega de Harriet, que su jefe de sección, que es este otro chico que yo nombré antes, Jiménez Corbalán, Lautaro, estaba herido. Entonces me ordenan hacerme cargo y yo me voy con mi radiooperador, el soldado Alegre, me voy a buscar esta sección que estaba en Monte William. Llego a Monte William, no encuentro a nadie, se hace de noche, yo el lugar no lo conocía, y entonces me agrego a la primera sección de la compañía Nácar. Venía la primera sección, la segunda, la cuarta y la tercera. La tercera con frente a Wires Ridge, la cuarta con frente, digamos, a lo que sería Dos Hermanas Harriet, lo mismo la segunda y la segunda entre Tumbledown y William y nosotros en la ladera de William. Y esa noche nosotros recibimos el ataque de diversión, se llama, como un ataque secundario que hacen los ingleses, mientras ellos se empeñan sobre Tumbledown. Entonces combatimos esa noche, pero no con la intensidad que se combate en Tumbledown, donde en Tumbledown un soldado mío, Ailán, que queda con Silva, y el subteniente Silva muere. Mm. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sensación sintió usted al enterarse que se decretó la rendición el 14 de junio? Bueno, mira, a ver, que nosotros a la mañana siguiente de este combate que le acabo de decir en Monte Tumbledown, nosotros Mm, creímos, porque así nos informan por radio, que la primera línea, que militarmente se llama el límite anterior al campo principal de combate, había sido restablecido. Por lo tanto, nosotros amanece, empieza a ser de día, media mañana, y estábamos en las posiciones. Hasta que vemos ingleses que vienen por atrás. Los ingleses de Tumbledown largan un ataque hacia Williams, a lo que sería nuestro flanco derecho, y el ataque cae en el vacío, porque ahí no había nadie. Solo estábamos al frente, en la mitad del cerro, lo que se llama la cresta militar. Si vos tenés una cresta topográfica, que es la parte más alta de una montaña, y tenés la cresta sí. militar, que es la que estaría, por decir una cosa, en la mitad, que es donde no hay ángulos muertos para las armas de tiro directo. Bueno, habría que explicarlo mostrándolo para que se entienda lo que quiero decir. El hecho es que cuando los ingleses toman, nosotros desde retaguardia empezamos a los 300, 250 metros, empezamos a recibir fuego. Entonces empezamos a contestar el fuego y hacemos un rodeo por un campo minado y nos vamos a la última altura que había en Puerto Argentino, que es el Zapper Hill. Y en el Zapper Hill bueno, mientras estamos ahí, se firma esta capitulación, pero nosotros, por supuesto, no teníamos ni idea. Y
seguíamos ocupando las posiciones y recibimos, esto sí es de día, un ataque helitransportado del 40 Comando de Royal Marines y nos trabamos en Mm, combate. La cuestión es que estuvimos combatiendo ahí como 3 horas después de lo que había sido la rendición y nos enteramos de la rendición cuando nos quedamos sin munición. Con el guardiamarina Bianchi veníamos trayendo un herido, llegamos a la cresta ahí topográfica del Zapper Hill, ya no teníamos más munición, entonces la idea, nos fuimos corriendo hasta las primeras casas, digo, pues sí, porque esperando, los ingleses iban a seguir avanzando, si llegaban arriba no nos iban a pegar un tiro por la espalda, entonces había que correr rápido para reabastecerse de munición. Cuando llegamos nos enteramos que Puerto Argentino había caído y nosotros no nos queríamos rendir, nosotros veníamos calientes del combate, es más, yo a uno de los helicópteros le tiré 60 tiros, le bajé 3 cargadores de FAL, ya posado, y yo lo que quería era volver y destruir el helicóptero. Entonces nos armamos, nos llenamos, a ver, no me olvido más, nosotros no solamente llenábamos los cargadores, sino que además llenábamos todos los bolsillos de munición, porque se gasta munición un montón, y cuando volvíamos, primero nos encontramos con un mayor, Carrizo Salvadores, que era el segundo jefe del Regimiento 7, que creyó que nosotros estábamos saqueando, robando, bueno, veníamos medio enloquecidos. Así que bueno, tuvimos un entredicho hasta que el tipo se da cuenta que nada que ver, y en eso llega un suboficial mayor, Lobo de apellido, un tipazo que el hijo había sido, fue cadete mío en el colegio militar, y creo que ya es coronel retirado, y, y vio que nosotros nos íbamos a seguir peleando. Y eso es una barbaridad porque hubiera sido un crimen de guerra, digo, si hay un acuerdo hay que respetarlo. Y nos vio tan alterados que nos lleva a lo que era la comisaría inglesa en el Police Station, que estaba ocupado por la sección de inteligencia Malvinas. Así que muy amablemente nos metió esa noche en la cárcel. Y ya la mañana siguiente, después de haber dormido por primera vez en 2 meses en un colchón, y bueno, ahí ya nada, nos fuimos, ya nos habíamos rendido. Igual no entregamos el armamento ni nada hasta que subimos al Canberra, ¿no? Pero bueno, así fue. Nosotros realmente en ese momento no nos queríamos rendir. Yo no lo podía creer. Yo estaba esperando que lanzaran paracaidistas argentinos en la retaguardia de los ingleses. A mí no me entraba en la cabeza que había que rendirse. Después, con el tiempo y con los años, cuando uno, digamos, profesionalmente empieza a ver cómo era todo el Estado, no, realmente, si se hubiera querido resistir en Puerto Argentino, hubiera sido, la guerra hubiera tomado otro cariz, hubiera habido muchos muertos de población civil. Ustedes ven las barbaridades que pasan ahora en la Franja de Gaza, en Israel, y bueno, creo que hubiera sido, y no hubiera servido para nada. Así que bueno, nada, esa es la historia. mm. Vamos con las dos últimas preguntas, Marcelo, ¿quiere? Dale, Las dos dale. últimas preguntas que tengo para hacerle. Bueno, la primera. Cuando usted, digamos, cayó prisionero de guerra, ¿no? ¿Cómo fue el trato de los ingleses hacia usted? ¿Cómo los trataron cuando usted cayeron prisionero de guerra? Bueno, a ver, aquí también hay un mito, ¿no? Dice, no, los ingleses nos trataron mejor. Los ingleses nos trataron como prisioneros de guerra. ¿Está bien? O sea, con la dureza, con la sequedad, pero en lo que a mí me toca, sin ninguna, digamos, violación a ningún convenio de Ginebra, ni nada. O sea, nos trataron correctamente. Lo cual habla mucho de su profesionalismo y realmente fueron excelentes soldados hasta cuando nos tuvieron prisioneros. Pero no es porque viste, después vienen todos estos mitos, no, los ingleses nos trataban mejor. No, estábamos, a ver, yo en Malvinas me bañé un solo día, que fue el 19 de mayo, me enteré ahora porque mi papá murió sacando las cosas de la casa de él, encontré la carta que yo le mandé, el único día que había podido ir con mis soldados, con la mitad de mis soldados, a
Puerto Argentino, que nos bañamos con agua de mar calentada, ¿no? Que se hacía una pasta con el jabón, horrible, pero bueno, que fue bárbaro, ¿viste? Ir a bañar. Entonces, vamos al Canberra. En el Canberra estábamos en los camarotes de a 4 o 5 oficiales, dormíamos en el piso porque no había colchones, no había nada, pero había ducha, ¿sí? Y bueno, no se podía salir a los pasillos, estaban los ingleses, me peleé con uno, después todo dependía quién era, después donde había otros compañeros míos, había uno, Bobby, que terminaba el contrato y se quería venir a vivir a la Argentina y nos mostraba, porque era de la Guardia Galesa, y son los que hacen, viste, los que están ahí de guardia en la Reina, entonces nos mostraban los movimientos de arma, cómo hacían, terminamos sacándole el fusil y mostrándole cómo hacíamos nosotros lo nuestro, o sea, digo, este, son esas anécdotas que son muy particulares, pero que no te definen el todo. Los ingleses lo primero que hacen es lo que corresponde en una guerra, que es segregar. O sea, vos separás los oficiales de los suboficiales y de los soldados para que se quiebre la cadena de comando, ¿sí? Y ponés los oficiales subalternos por un lado, los oficiales jefes por el otro y los oficiales superiores por otro. Pero vos rompés, lo mismo con los suboficiales. Entonces vos rompés todo lo que es la estructura de mando. Entonces, bueno, ya ahí se había acabado todo. Este, a ver, el trato fue correcto, nos dieron de comer, la comida obviamente no era abundante, y después de comer, te daban un cigarrillo y había como un recorrido por la cubierta, como que ibas caminando para salir un poco al aire, que era el tiempo, les habrán sido 5 minutos, el tiempo que uno se fumaba el cigarrillo y después volvía al camarote celda. Y estábamos detenidos ahí, pero digamos, qué sé yo, a mí yo también una vez discutí por una cosa con un inglés, me tiraron al piso de un culatazo a la espalda. Digo, Qué feo. ¿Y le pero dolió eso o más o menos? ¿No le dolió tanto el culatazo? la verdad es que no me acuerdo, yo estaba muy caliente. Ah, Pero, sí. pero no, no sé, no hubo ningún trato vejatorio. Ay, decime. Bien. Sí, sí, bien. Le hago la última pregunta y nada. Si la Argentina lo llama de nuevo, ¿volvería a combatir en Malvinas? Sí, por supuesto, lo que pasa es que yo ya no tengo, ahora el domingo cumplo 63 años, ya no soy Ah, ya no me da como antes el cuero, pero por supuesto que sí. A ver, yo creo que cuando la patria llama, nosotros tenemos un artículo, el 21 en la Constitución Nacional, que llama a armarse en defensa de la patria. Y la patria es lo más grande que tenemos, es lo más grande que tenemos en la tierra, y donde está nuestra familia, donde están nuestros padres, donde están nuestros hijos. Y si hubiera que defenderla, por supuesto que, aunque sea viejo, la voy a defender. bien. Gracias, Marcelo. La verdad, un lujo entrevistarlo a usted y nada, espero que le haya pasado bien con la entrevista. Yo creo que la pasó bien, no sé qué opina usted, No, la verdad. pero muchas gracias, porque digamos, me dejaste. Primero, tus preguntas fueron muy oportunas, y nada, sí, por supuesto que me sentí a gusto entre amigos. Sí, y la próxima vez le puedo hacer una entrevista de nuevo, si quiere, la Pero, próxima vez. mira, cuando quieras, porque yo te digo, a ver, yo te voy a decir esto, más No, igual duro, yo no lo voy a molestar, tranqui, tranqui, no lo voy a molestar, así que nada, que sepa. no, es que no es molestia. A ver, yo te quiero decir esto para que por ahí me entiendas. Sí, 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 sí. Lo más duro para nosotros, y por eso el síndrome del suicidio de muchos, hay como 500 suicidados después de Malvinas, Mm, no fue el estrés postraumático, fue la desmalvinización. Fue toda esa campaña mezquina, con intereses políticos que no vienen al caso, sí, que tampoco voy a criticar, pero que hicieron muchísimo daño, ¿no? Donde instalaron estos locos, fueron a pelear
por un borracho que querían, y nada que ver, porque nosotros fuimos a pelear por nuestro país, por una cosa que es mucho más, no sé, importante que cualquier gobierno circunstancial. Y todo lo que se hablaba de Malvinas era todo lo malo, y no, acá faltó esto, hubo esto, y mucho mito y mucha mentira. Y eso hizo muchísimo daño a los veteranos. Y a esta altura, como yo te decía, de la vida, y sobre todo, diríamos, para uno, no solamente es que es un gusto, como te puedo decir, porque vos me hiciste sentir muy bien, pero Mm. es un deber contar la verdad para todos aquellos que dejaron su sangre allá, para que no sea, ¿cómo te puedo decir? No sea Menospreciada, olvidada, que no sea olvidada. que no sea olvidada y que no sea menospreciada, porque dieron lo más que uno tiene en esta vida, que es, valga la redundancia, la vida, y no merece que digan, no, porque estos chicos de la guerra que fueron con armas que no servían. No, lean a los ingleses, yo les puedo mentir, pero los ingleses no van a mentir, nadie, puede haber miles de miradas, cada veterano tuvo su experiencia particular, no es lo mismo un tipo que atacaba a 800 kilómetros por hora, en un avión aislado, ¿no? Es como un mundo diferente al tipo que, lo torpedearon en el medio del Atlántico Sur, en el Belgrano, y sobrevivió en las barcas con bueno, cada historia, o el marino mercante, o el artillero, o el que peleó en un lugar, el que peleó en otro. Cada historia, cada veterano tiene como un pedacito de la verdad. Su propia historia, claro. Exacto. Mm. Y bueno, lo que te quería decir, y con esto no termino, es que para uno Sí. es un deber por ellos, por los que quedaron. Así que entrevístame todas las veces que quiera, porque yo estoy dispuesto a cumplir con ese deber de recordar a mis camaradas. Yo tuve 5 soldados muertos de mi sección, eh, hubo 16 heridos, hubo 8 evacuados por neumonía, tuve 2 soldados, uno de los radiooperadores, seguí, y otro Sosa, que le tuvieron que amputar, los dedos del pie por congelamiento. Y bueno, y fuimos un grupito los que ya el último día estábamos peleando, de los 40 que eran. Y bueno, digo, no hicimos tampoco nada tan extraordinario, pero tampoco es que no hicimos un pito y fuimos unos cobardes y todo eso que duele mucho. No, sí, no, para mí ustedes son héroes, no, no son cobardes. Y ya, un lujo, Marcelo, le digo. Gracias, Marcelo, por esa entrevista, la verdad. Nada, un lujo, Marcelo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y a todos los que están escuchando. Dale, dale. Bueno, nos vemos, Marcelo. Bueno, un fuerte abrazo, Chao. un fuerte Abrazo, abrazo, un Marcelo. abrazo a todos. Dale, dale, dale.